Hola a todos, en esta oportunidad vengo a presentar un aporte para las buenas prácticas que se han venido desarrollando según cada grupo, ¿no? En este caso nos tocó a mí y al profesor Horacio Condemarín presentar una propuesta. En este caso, lo que hemos dialogado era referido al tema de calificaciones, ¿no? Que muchas veces nos resulta muy complicado para poder desarrollarlo, dado que tenemos muchos estudiantes. Si bien es cierto, en esta ocasión vamos a hacer calificaciones grupales, pero ha sido importante para nosotros mostrar el aporte que a continuación vamos a presentar. Para poder realizar esta actividad, se utilizan dos herramientas de Office, tanto un libro Excel como un Word. Se trabaja con la herramienta que se llama programador y se utilizan algunas fórmulas para poder hacer este avance. Si bien es cierto, por ejemplo, en esta ocasión nos va a tocar calificar en la semana número 7, la T2. Para esto voy a empezar a trabajar desde cero, ¿no? Para que cada uno de ustedes de repente más adelante pueda utilizar esta herramienta si les resulta pertinente, y si no, continuar a trabajar como lo han venido haciendo desde hace muchos ciclos. Entonces, cada uno de nosotros manejamos un registro auxiliar. En este caso, yo he descargado el registro según el reporte de calificación, y lo que he valorado es tener el código del estudiante, los nombres y apellidos, la carrera profesional, en qué ciclo están, el código de NRC, cuántas veces está llevando el estudiante el curso, y en este caso he valorado mucho también el tema de los grupos, ¿no? Entonces he estado identificando, por ejemplo, este grupo y saber cuántos grupos ya se encuentran registrados. De ese modo voy a hacer una calificación grupal. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? En primer lugar, el primer paso es descargar, ¿cierto? Ya me imagino que todos ya pueden descargar sus registros, y lo que hago a continuación es abrir la rúbrica de evaluación de la T2, ¿no? En este caso, la rúbrica de evaluación tiene 1, 2, 3, 4 criterios. Entonces, lo que realizo para hacer esta calificación lo hago en función a la rúbrica, ¿sí? El primer criterio que voy a tomar es elementos del microentorno. Por ejemplo, en este caso toca ver eso. Le doy pegar. Le doy pegar en la celda. Luego le doy un ancho mínimo de 50. Y luego copio el formato, ¿no? Con la escobita. De ese modo ya tengo esta calificación. Sin embargo, sabemos que muchas veces no basta solo con tener el criterio que nos colocaron dentro de la rúbrica, ¿no? Para esto, yo lo que trato de hacer en esta categoría de análisis es colocarle, por ejemplo, a cada uno de estos elementos, incorporarle, por ejemplo, algunos ítems adicionales, como pueden ser desarrollo de contenido, fundamentación, presentación, redacción y ortografía. Después de eso, realizo una sumatoria en función al puntaje alcanzado por el estudiante, y de ese modo empiezo a hacer la calificación. Entonces, ¿para qué nos ayuda esto? Nos ayuda para que todo lo podamos trabajar de manera offline. Una vez que hayamos descargado todos los trabajos de nuestros estudiantes, yo puedo trabajar en esta base de datos, puedo empezar a hacer las calificaciones. Entonces, muchas veces yo lo que hago es trabajar dentro de, por ejemplo, del ciclo académico que corresponde, y trato de revisar según el ciclo. Por ejemplo, reviso las actividades y las descargo, ¿no? Las descargo, y una vez que tengo descargado el archivo, lo que hago es revisar el documento.
Lo reviso uno por uno y en función a eso empiezo a calificar de manera offline. Una vez que termino esta actividad, lo que hago ya es empezar a trasladarlo al formato que corresponde, ¿no? De repente ingreso ya pues a herramientas del docente y realizo la calificación. En algunos casos, por ejemplo, tengo este trabajo, ¿no? Del 101-31, por ejemplo, este es un grupo con el que he trabajado el ciclo pasado. Lo que tengo es siempre con vista previa y en función a eso empiezo a hacer las revisiones, pero eso lo voy a hacer dentro de un momento. Simplemente esto lo hago de manera offline. Entonces el primer paso es hacer este tipo de, es trasladar los criterios de la rúbrica de evaluación a un Excel, ¿cierto? Eso es muy sencillo. Entonces, como tenemos los criterios de la rúbrica, voy a cerrar esos documentos porque yo ya lo tengo trabajado para que podamos ver que lo primero es trabajar en Excel, ¿no? Ese es uno de las primeras indicaciones que yo trato de elaborar cuando estructuro este tipo de evaluaciones. Entonces, retomando, lo primero que tengo que hacer es elaborar el Excel, que ya les había mencionado cómo se efectúa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se traslada en este componente? Todos los criterios de la rúbrica. Primero he trasladado el primer criterio, que significaba elementos del microentorno, el cual vale 6 puntos, y en función a eso empiezo a jugar con los valores, ¿no? Por ejemplo, acá tengo desarrollo de contenido 2, fundamentación del tema 2, presentación para ver el tema de orden, y después redacción y ortografía, también le doy un valor de 1. Acá ya tendría los 6 puntos, ¿no? Después de eso coloco el siguiente elemento según los criterios establecidos en la rúbrica. En la rúbrica está el siguiente criterio que dice elementos del macroentorno. Entonces acá está elementos del macroentorno y tiene los mismos valores. Después el siguiente criterio es segmentación de mercado. Acá coloco segmentación de mercado y luego coloco los mismos criterios, pero cambio los valores, ¿no? Desarrollo de contenido ya no 2, sino le pongo 1 para que pueda coincidir con el puntaje que solicito. Después de eso tengo, según la rúbrica, conclusiones, que también vale 4 puntos y tiene esta naturaleza. Entonces, si nosotros vamos haciendo las sumatorias en cada subtotal, después tenemos que hacer una sumatoria total, ¿no? Por todos los valores. Sumo cada uno de los subtotales y me va a dar el puntaje para el estudiante. Ahora, si bien es cierto, la rúbrica a nosotros nos da algunos criterios, ¿no? No logrado, en proceso, bueno y sobresaliente. Sin embargo, al criterio mío, cuando yo le doy un comentario general, yo trato de estructurarlo bajo una baremación. Por ejemplo, ¿no? Le doy escalas muchísimo más amplias, como por ejemplo, si el estudiante sacó de 0 a 7, una entrega pésima, de 8 a 10 malo, de 11 a 14 regular, de 15 a 17 bueno, de 18 a 20 excelente, ¿no? Y en función a eso trato de elaborar algunos comentarios. Y estos comentarios que están acá están en función a la nota obtenida. Luego de eso, ¿qué es lo que estructuro? Elaboro una fórmula, ¿sí? A continuación les voy a presentar la fórmula de cómo lo elaboro, ¿sí? Entonces, para poder obtener, por ejemplo, estos datos, deberían ser estructurados en función al nivel alcanzado, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar, acá se utiliza una fórmula que se llama una fórmula condicional, ¿no? Como utilizo yo 2 criterios, entonces voy a utilizar la fórmula si-y, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que voy a estructurar, ¿no? Si esta celda que está acá, si esta celda es mayor o igual que 0 y esta celda es menor o igual que 7, entonces el valor que va a salir ahí es pésimo. Si el valor
es mayor que 7 y menor o igual que 10, será malo. Si es mayor que 10 y menor o igual que 14, regular. Si y esta celda es mayor o igual que 14 y menor o igual que 17, bueno. Si y esta celda es mayor que 17 y esta celda es menor o igual que 20, dirá excelente. Caso contrario, dirá 0. Entonces, en función a eso ya tengo una estructura, ¿no? Tengo una estructura. Ahora, para poder elaborar esto que está acá como comentario, es como un comentario general. Comentario general. Lo que hago es aplicar una fórmula matricial, ¿sí? Ahorita lo voy a hacer para que todos lo puedan apreciar. Entonces, lo que hago acá es tratar de elaborar la fórmula. Se elabora y es muy sencilla. La fórmula es, yo me imagino que algunos han utilizado la opción buscar B, que será algo que algunos dominan, pero a veces suele dar datos inexactos. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, yo lo utilizo una fórmula matricial que se llama, en este caso, la fórmula índice. Este es índice. Índice es similar a buscar B. Entonces, índice significa el valor que te va a mostrar, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los valores que yo quisiera que me muestren? Serían estos, ¿no? Entonces los selecciono, ya sea con el mouse o ya sea con los teclados, los selecciono, pero como no va a haber otra selección ahí, lo que hago es seleccionar F4. Según mi configuración, acá tengo para colocar punto y coma. Entonces, eso es lo que quiero que me muestre, pero que coincida con este valor que está acá. Este valor es el único que no se congela, porque va a cambiar, ¿no? Y luego me dice matriz buscada, ¿desde dónde? O sea, si encuentro ese valor acá, me va a mostrar este comentario. Acá también, como no tengo que analizar otro lado, entonces también le voy a congelar y le voy a dar punto y coma, y dice coincidencia exacta, se coloca el valor 0 y luego se cierra con paréntesis. Terminamos y ya está. Ya estamos con la fórmula. Supongamos que acá no tengo, supongamos, a ver, voy a hacer un ejemplo acá. Voy a hacer un ejemplo. Entonces, supongamos que el estudiante haya sacado 7. Automáticamente va a cambiar. Supongamos que el estudiante haya sacado 20. Va a cambiar excelente y va a mostrar el comentario. Ese es el objetivo de trabajar bajo esta base de datos, ¿no? Entonces ustedes, supongamos, van a calificar al estudiante. Una vez que hayas descargado su tarea, lo que podrías hacer es algo muy sencillo, ¿no? Minimizas esto, porque así es como yo califico, lo minimizo. Después de eso, busco la celda donde está, o la carpeta donde están los trabajos ya descargados. Entonces lo que trato de hacer es revisar los trabajos. Trato de revisar los trabajos que están ahí y no me genero mayor complicación. Trato de dividir la pantalla. Entonces acá supongamos que este sea el estudiante. Yo voy a empezar a calificar. Entonces lo que puedo hacer es empezar a revisar el trabajo. Reviso el trabajo, lo empiezo a leer. De repente algo no me parece dentro del contenido del desarrollo que ha hecho el estudiante. Entonces lo que hago acá es colocarle un comentario, ¿no? No analiza adecuadamente, o colocar lo que ustedes estiman conveniente. Y en función a lo que hayan analizado, ya pues le asignan un valor, ¿no? De repente dicen, no alcanzó el 2, para mí vale 1, ¿no? De repente para acá algunos dirán si vale 2, o dependiendo de cómo ustedes quieran calificar. Del mismo modo voy revisando el trabajo en paralelo, y ya me ahorro bastante trabajo, ¿no? Y lo puedo trabajar offline sin utilizar internet. Termino de hacer esto y empiezo a hacer todas las calificaciones. Y puedo calificar por NRC, ¿no?
donde quiero calificar solo el 101.41 y empiezo a trabajar. Ahora se supone que si como estamos trabajando en esta coyuntura, ahora los trabajos van a ser grupales, entonces lo que voy a hacer es, supongamos al primer grupo lo que voy a hacer es calificarle, supongamos que este sea el grupo número 4, acá está el grupo 4, y a todos los estudiantes se supone que deberían tener el mismo comentario, ¿no? Porque recuerden que por más que están trabajando los chicos de manera corporativa, igual todos deben asignarse la misma nota, ¿no? Entonces todos van a tener el mismo resultado. Ahora, para que puedan aparecer los comentarios, lo que vamos a hacer es quitar los filtros, ¿no? Quitamos los filtros y de ese modo vamos a poder calificar a los estudiantes con el mismo comentario, ¿no? Entonces acá yo tengo esto, entonces para poder trabajarlo y que sea de manera automatizada, lo que voy a hacer es hacer clic acá, clic derecho y listo, ahí está. Entonces el grupo ya tienen su retroalimentación, todos. Recuerden que lo van a subir de manera independiente. Entonces ya tengo esta calificación. Entonces, una vez que yo terminé de calificar todo esto en el libro de Excel, lo que voy a hacer es ahora elaborar un informe. El informe lo voy a elaborar utilizando la herramienta programador del Word. Para hacer esto, lo que tengo que hacer es cerrar este libro Excel. ¿Sí? Cerramos y si quiero yo puedo trabajar desde cero. Desde cero lo trabajo de este modo. ¿Qué es lo que yo estoy buscando, por ejemplo, ¿no? Voy a calificar a los estudiantes. ¿Qué necesito saber? Necesito copiar estos datos de la rúbrica, ¿no? Copio esos datos de la rúbrica y los pego en este nuevo informe. ¿Qué es lo que voy a calificar? En este caso, voy a calificar la T2, ¿no? Entonces voy a colocar acá retro o informe, como quieran ustedes colocar, informe de evaluación de la T2, por ejemplo, ¿no? En estos datos informativos ya no me interesa colocar, por ejemplo, el título o tema, y para que no tenga estos componentes voy a tratar de quitarle las viñetas que estaban ahí. Voy a quitar las viñetas. Recuerden que el informe tiene que ser sencillo y entendible para el estudiante, de tal modo que podamos evitar ciertos reclamos en las semanas que a veces los estudiantes suelen preguntar sobre sus calificaciones, ¿no? Entonces acá voy a bajarle a letra número 10. Voy a colocar este encabezado centrado en negrita, y en vez de título o tema voy a colocar acá el estudiante, ¿no? Estudiante. O le voy a poner alumno. Alumno. Acá voy a colocar el código del estudiante. Código. Acá voy a colocar si es, a ver cómo está acá. Voy a colocar un ítem más. Código. Código. Puntos. Tipo de participación. En este caso va a ser grupal, pero lo vamos a modificar. Plazo de entrega, séptima semana. Medio de presentación, aula virtual T2. Y acá lo que voy a colocar es de repente la calificación. Y finalmente esa calificación que nivel representa, ¿no? En este caso voy a colocar nivel alcanzado, ¿no?
Listo. Una vez que tengo esto, para poder hacer la calificación de una manera más dinámica, lo que puedo hacer es colocar, por ejemplo, en este caso, lo que solicita la tarea. Elabora un informe sobre micro y macroentorno. Voy a colocarlo acá mismo. Igual lo voy a reducir a letra número 10. Estar acá. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a trasladar en estos componentes? Por ejemplo, ¿no? Según la rúbrica de evaluación, ¿qué es lo que he colocado yo? Por ejemplo, vamos a revisar lo que la rúbrica indica. Por ejemplo, vamos a seguir trabajando con la rúbrica. ¿Cuál es el primer criterio de evaluar? Por ejemplo, el primer criterio de evaluar son los elementos del microentorno, por ejemplo. Eso sería el primer elemento de evaluar. Después tenemos el siguiente elemento, que era el siguiente criterio, que eran los elementos del macroentorno, que también valía 6 puntos. Después tenemos segmentación de mercado. Segmentación de mercado, que vale 4 puntos. Y luego tenemos las conclusiones. Conclusiones que están acá. Conclusiones. Si bien es cierto, ustedes habían revisado que yo había colocado ciertos criterios dentro del análisis, si se han dado cuenta. Uno de los criterios que había considerado era, el primer criterio era desarrollo de contenido, ¿se acuerdan? Desarrollo de contenido. En este caso, desarrollo de contenido, le he asignado un valor de 2 puntos. 2 puntos. Acá voy a colocar el valor. Después de eso tenía el siguiente, que era, en realidad creo que el primero no era, a ver, quiero revisar. Voy a cerrar esto, voy a guardarlo, voy a ir guardando. Yo lo había guardado en mi carpeta 2022 relaciones, ahí está, y voy a revisar cuáles eran los criterios que había tomado en cuenta. Entonces, el primer criterio que había tomado en cuenta era desarrollo de contenido, después era fundamentación, después era presentación y luego redacción y ortografía. Listo, entonces como no me acordaba, he vuelto a abrir. Desarrollo de contenido era lo primero, después era fundamentación. Fundamentación. También lo que le estoy asignando son 2 puntos. Vamos a cambiar el idioma para que no esté marcando. Listo, ahí tenemos fundamentación. Luego tengo lo que es presentación. Luego tengo el siguiente criterio, que es presentación. Presentación. Y finalmente redacción y ortografía, ¿no? Ortografía. El único detalle acá que esto era valía en este caso un punto. Un punto. Un punto. Después yo tendría que asignar un subtotal. Recuerden que había un subtotal. Le acabo de decir puntos. Y del mismo modo voy a trabajar lo que es el macroentorno, ¿no?
Asimismo, recuerden que debajo de cada una de esas entregas, de manera independiente, se asigna un comentario. Está el comentario. Y ahora lo voy a repetir en todos los criterios solicitados en la rúbrica. Tengo hasta acá. Y bueno, hasta ahí estoy elaborando el informe. Estoy elaborando el informe para poder elaborar un informe por cada estudiante, ¿sí? Por cada estudiante estoy elaborando un informe. Lo único que voy a modificar acá son los puntajes, ¿no? Acá, por ejemplo, en el tema de... Me voy a quitarle las negritas. Y eso es un tema estético nada más. Un aspecto estético que ya cada uno podría manejar según su conveniencia. Y acá finalmente lo que va a ir es el comentario general. Comentario general. Listo. Entonces, una vez que tengo esto, va a ser muy sencillo trabajarlo con el Excel, porque recuerden que les estaba indicando que vamos a trabajar con una herramienta que se llama programador, ¿sí? Programador del Word. Para hacer esa actividad, lo que tenemos que hacer es ingresar a la herramienta que dice correspondencia, ¿sí? Luego le hacemos clic donde dice iniciar combinación de correspondencia. Le hacemos clic en la última opción que dice paso a paso. Damos clic en la parte inferior derecha en siguiente. De nuevo siguiente, después el paso 2. Una vez que tenemos esto, le damos examinar. Y buscamos dónde están mis datos del Excel que yo trabajé. Ingreso al escritorio donde yo tengo mi información. Ustedes sabrán dónde han guardado su información. Me voy a evaluaciones y le hago clic donde dice matriz de evaluaciones, que es la matriz que yo he trabajado. Entonces voy a hacer clic, por ejemplo, como ahí tiene dos pestañas, yo voy a elegir donde dice listado de estudiantes. Le doy a aceptar. Me van a salir todas estas opciones y le voy a dar aceptar. Luego le voy a dar siguiente, siguiente, siguiente y ahí terminó todo. Cierro. Una vez que ya he planteado, o eso significa que he combinado el libro Excel con el Word. Quiere decir que yo voy a tener un informe por cada estudiante de manera detallada en función al envío que ellos hicieron. Acá voy a colocar al estudiante. Por ejemplo, acá lo que voy a hacer es ingresar a correspondencia y luego ubicarme en la opción que dice insertar campo combinado. Y lo que voy a colocar ahí, ¿qué cosas son? Los nombres, ¿sí? Automáticamente me va a salir el nombre del estudiante. Después voy a buscar insertar campo combinado y necesito el código. Ahora sé que este tipo de participación, como es algo que no se va a mover, puede estar estático, entonces el tipo de participación yo puedo escribir, ¿no? Grupal. No necesito sistematizar porque esto es algo que va a mantenerse permanente. Del mismo modo, la semana de presentación y el tipo de presentación que es el aula virtual. La calificación obtenida, ahí sí, cada uno va a tener una diferente calificación. Me voy a ir a la opción correspondencia, insertar campo combinado y voy a irme a donde dice total. Ahí me va a salir la nota del estudiante. Recuerden que esta primera nota ya estaba registrada. Luego me voy a ir a donde dice nivel. Campo combinado y ahí está nivel. Listo.
En este caso 14 representaba regular. Después voy al tema de los puntajes, ¿no? Desarrollo de contenido, ¿de qué parte, no? Del microentorno. Insertar campo combinado, elementos en microentorno, desarrollo de contenido. Ese es el puntaje obtenido por el estudiante. Luego, insertar campo combinado, fundamentación, también. Luego me voy a la siguiente, insertar campo combinado, presentación. Luego me voy, insertar campo combinado. Redacción y ortografía. Y finalmente la nota del subtotal de elementos del microentorno. Listo, ahí tengo el primer subtotal. Pero a su vez, este trabajo en este apartado tiene un comentario. Entonces me voy a insertar campo combinado, elementos del microentorno, ahí está su comentario. Y listo, ahí está. Simplemente por un tema de formato le quito la negrita. Y listo, ahí está. Después en el siguiente, igual. Correspondencia, insertar campo combinado, elementos del macroentorno, desarrollo de contenido, el puntaje obtenido por el estudiante. Pues me voy, fundamentación. Luego me voy a la parte que dice presentación. Luego a la siguiente que dice redacción y ortografía. Y finalmente cierro con el subtotal de los elementos del macroentorno. Acá también va a tener un comentario, ¿no? Elementos del macroentorno, ahí le he colocado un comentario. De repente en este caso cumple, ¿no? Cumple. Luego me voy a la parte de segmentación de mercado. Correspondencia, insertar campo combinado, segmentación, desarrollo de contenido. Insertar campo combinado, fundamentación. Luego me voy a la parte que dice presentación. Y finalmente redacción y ortografía. Así como también tengo que insertarle subtotal de la parte de segmentación. Listo. Acá tengo luego el comentario de segmentación. Depende de ustedes, quieren colocarle un comentario más estructurado, ya esto es a modo de ejemplo nada más. Listo, luego tenemos en las conclusiones, ¿no? Igual, correspondencia, insertar campo combinado, desarrollo de contenido, insertar campo combinado, fundamentación, luego tenemos presentación, redacción y ortografía, para irme luego al subtotal. Insertar, subtotal y asignarle el comentario para ese apartado de conclusiones. Listo. Y finalmente acá va a ir el comentario general. Correspondencia, insertar campo combinado y comentario general. Ahí está. Para mi estudiante, su informe, el que yo le voy a pasar, para que él vea cuál ha sido su nivel de desempeño y en qué parte del trabajo efectivamente se ha equivocado, ¿no? Entonces, esto que está acá, yo lo que puedo hacer es copiarlo. Por ejemplo, supongamos que yo he terminado de hacer la calificación de mis estudiantes en Excel. Terminé de hacer esto y ahora sí, lo que puedo hacer es conectarme en mi computadora, ingresar a mi aula virtual, ingresar a la opción que dice herramientas del docente y luego empezar a calificar, ¿no? Como ya estamos acostumbrados a hacerlo. Y en vez de estar escribiendo por cada estudiante, lo que voy a hacer es copiar todo. Voy a copiar simplemente esto y lo voy a pegar. Pero ¿cuál es lo bonito de trabajar con esta herramienta? Que la correspondencia me vincula toda la base de datos. Entonces, ya pasé la nota de este estudiante, ahora voy a pasar a la siguiente. Solamente basta con hacer clic en la flechita, la parte superior, y copio el siguiente informe y lo pego. Y si así sigo pasando por cada uno de mis estudiantes, y por cada uno de ellos va a cambiar todo. El nombre, el dato,
Si ya tienes datos, por ejemplo, acá vamos a revisar de alguien que era ya del grupo 4, ¿no? Acá está, del grupo 4, con su calificación, con su comentario, y le puedes pasar así a todos tus estudiantes. Ese sería el aporte en función al tema de calificaciones. Espero que les pueda servir para que a futuro puedan trabajar de este modo. Por ejemplo, a mí me sirve mucho, pero de repente algunos lo trabajarán de otro modo, ¿no?